Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, estamos Desde el Alma, una mirada a tu ser interior, y estamos iniciando esta semana, por supuesto que desde el alma, con un asunto que sin duda va a ser muy interesante y durante toda la semana vamos a estar hablando de él. Y esto tiene que ver mucho con el movimiento natural, por supuesto, del ser humano, desde los inicios, ¿verdad?, del ser humano, desde el momento que se dio cuenta que puede ir de un lugar al otro. Y hoy vamos a empezar hablando sobre inmigración. ¿Qué es esto? Y además, absolutamente todos estamos involucrados. La inmigración es una revoltura de ideas, patrones, mitos y rencores culturales, pero es también una realidad social que, aunque difícil de entender, ha ido penetrando las vidas de muchos, pero muchos individuos. Para este día, hoy en lo particular, tenemos la visita a quien, por supuesto, te va a encantar escuchar. Ella es Mariali González. Bienvenida, Mariali, a Desde el Alma. Gracias por haber aceptado la invitación. Con mucho gusto, muchas gracias. Buenas tardes. Y ella es especialista en asuntos de inmigración. Ojo, no es abogada, es psicóloga. Sí. Pero yo sé que esto es un tema que a muchos confiere, y hoy pon mucha atención porque tenemos datos muy, pero muy interesantes y muy benéficos para todos, porque en realidad sufrimos. Así es, y desde la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento, podemos ayudar en los asuntos de inmigración. Hay varios aspectos de tipo legal en la ley de inmigración en las que se aplica la evaluación psicológica de expertos en psicología. Obviamente tenemos que ser personas certificadas por el Estado, y se puede ayudar a los inmigrantes probando el sufrimiento emocional relacionado a diferentes circunstancias de inmigración. Mariali, tú me decías, ¿verdad? Fuera de micrófono estábamos platicando, y por supuesto que una plática súper intensa, súper bonita además, y muy nutritiva para mí, por supuesto. Y me hablabas de esto, o sea, en realidad sí es cierto, la naturaleza del ser humano es moverse. Así es. Así es, desde Adán y Eva, donde lo querramos ver, y desde el punto de vista científico, al parecer, el ser humano se dio por allá por el Éufrates. Así es. Y aquí al continente americano llegaron desde la parte de Rusia, cruzando el estrecho de Bering en Alaska, y así es como se pobló, según la historia científica, el continente americano. Así es que ya cuando llegaron los españoles o los europeos. Los ingleses a Estados Unidos y los españoles al Caribe y a México, pues ya había gente aquí, pero esta gente, pues, según la historia y la biología, no brotó de la tierra del continente americano, no. Llegó de algún lugar. Así es que siempre nos hemos movido. Bueno, este asunto de la legalidad y de los pasaportes, y de que si te vas a transportar de un lugar a otro, necesitas ciertas visas, o sea, esto no quiere decir que no deba de existir. O sea, fue en realidad a través de los tiempos que se crean estas legalidades. Pero hoy tenemos una situación muy significativa, ¿verdad? Nosotros, Texas, como estado colindante con México, tenemos mucha gente que viene, no solo de México, sino de muchos países, pero nosotros los mexicanos tenemos, digamos, una situación particular. Incluso te puedo decir que a todos los centroamericanos, de pronto, ¿verdad?, el americano, en lugar de decirle eres de tal o cual país, eres mexicano. Tenemos esta mala tacha, ¿verdad?, de que llegamos aquí como hasta, digamos, invasores. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, esto de cobrar por transportarse empezó con los feudos allá en Europa por el siglo XIII.
que porque pasaran los barcos en el río Rin, pues cobraban, ¿verdad? El feudo, el príncipe, el rey de tal lugar, les cobraba un dinero a los que atravesaban de un lugar a otro por el río. Y pues así ha sido en la naturaleza, ¿verdad? De que los gobiernos cobran para que la gente cruce sus fronteras políticas. Porque cuando los astronautas fueron al espacio, pues dijeron que en realidad no veían ninguna frontera de tipo político, ¿verdad? Así es. Más que naturales por algún río o lo que sea. Que de hecho luego en el transcurso de la historia son los ríos los que han dividido. Tenemos en América del Sur Foz de Iguazú, las cataratas de Iguazú, que dividen de manera natural en el río 3 países, Brasil, Argentina y Paraguay, ¿verdad? Y lo tenemos con nuestro país México y Estados Unidos, que cuando lo de Sam Houston y Santana, que Sam Houston gana la guerra, Santana vende esta parte del país a partir del río Grande, que ahora le llaman, para nosotros es el río Bravo, ¿verdad? Río Bravo. Y aquí le llaman el río Grande. Entonces esto tiene que ver con la historia de la humanidad, y la política es la organización de la sociedad. Entonces, organizando la sociedad, estos temas políticos son los que ahora cobran para cruzar países, o si alguien nace en algún lugar tiene que pagar para no solamente cruzar, sino para vivir en otro país. Y de ahí entonces tenemos esta situación de la inmigración en Estados Unidos, sobre todo, pues de todos los países, ¿verdad? Porque lo que en un tiempo fue el Imperio Romano, con ese poder político y económico, en estos tiempos lo es Estados Unidos, el que tiene más educación, más avance científico y más poder económico. Entonces, de manera natural, pues la gente se mueve a donde va a tener una mejor vida. Entonces, ya que hay más elementos para vivir de una manera más cómoda, materialmente hablando, y donde la economía se mueve y donde el dinero está relacionado a la educación, donde puede haber más educación, pues es humano que la gente quiera venir y quedarnos aquí, ¿verdad? Yo es también natural. así me vine. También así te vine, claro, por supuesto, es natural. Y bueno, Mariali, tú que eres psicóloga especializada en asuntos de inmigración, tú tienes muchos casos, muchas historias que contarnos, pero además, ¿cómo podemos, y más que otra cosa, es una invitación, tu presencia aquí, me gustaría que fuera una invitación a nuestros paisanos, a la gente que nos escucha, para que sepan que bueno, en conjunto con el abogado, la psicología trabaja, la parte emocional trabaja, por eso somos desde el alma, ¿no? Sí. Buscándole, porque además es nuestra esencia. Así es, pues hay un aspecto legal en las leyes de inmigración de este país en donde dice que hay que proteger a los ciudadanos americanos. Entonces, si algún inmigrante tiene hijos que han nacido aquí, esos hijos son ciudadanos americanos. Entonces, lo que yo hago como psicóloga es probar el sufrimiento emocional extremo que esos niños tendrían si les deportan a sus padres. Y con ese argumento legal, los inmigrantes se pueden quedar. Y si ya han sido deportados, pueden regresar, así como lo estás escuchando. Las personas que tienen hijos nacidos aquí en Estados Unidos, se les puede hacer un estudio para probar, un estudio psicológico para probar el sufrimiento emocional extremo, y con este argumento en la corte se evita la deportación, o los podemos traer si ya los deportaron. Pues muy interesante, verdaderamente muy interesante. ¿Y cuántos de nuestros compatriotas, de mucha gente sudamericana, centroamericana, no lo sabe? Así es, esto es para cualquier inmigrante, asiáticos de donde sea. En mi caso, por hablar el español y por ser bicultural, claro, a mí me llegan más hispanos, mexicanos y de Centroamérica, pero esto es para cualquier inmigrante. He tenido clientes asiáticos también. Y nos lleva a... es que, mira, no puedo imaginar que no sea así. La parte emocional es la parte más importante, lo que nos conforma como seres humanos. Pero vamos a tener que irnos a una pausa, bueno, a una parte también, ¿verdad? Seguimos migrando. Vamos a tener que irnos a una pausa y continuamos en esta plática con Mariali González. Ella es psicóloga especializada en asuntos de inmigración. Regresamos.
Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior. Muchísimas gracias por seguirnos en Facebook, Radio Mujer Internacional, y también si tienes alguna pregunta en relación a este tema o a cualquier otro tema, incluso en relación a nuestros invitados, Alejandra@radiomujeraustin.com es donde me tienes que escribir. Y en esta tarde estamos en un asunto que es la papa caliente, digamos, el asunto de inmigración. Y en esta tarde estamos en esta plática con Mariali González. Ella es psicóloga especializada en asuntos de inmigración. Y Mariali, tenemos un asunto en la psicología. Hay una ley que va pegada a la parte legal, al proceso legal que se puede, que en verdad es eso, un proceso para poder conseguir la estadía, la residencia, incluso hasta eventualmente, ¿verdad? Por supuesto, la ciudadanía. Es un proceso todo esto. Así es. Pero en esta parte tú me hablabas del extreme emotional hardship. Explícanos qué significa y por favor ayúdame en la traducción. Claro que sí. En psicología lo que hacemos es probar el sufrimiento emocional extremo que tendrían los ciudadanos americanos en caso de que les deportaran a un familiar cercano. La mayoría de los casos es a niños, probar esto en los niños para que no les deporten a uno de los padres. Generalmente es cuando están enfrentando ya la deportación. Y pues la mayoría de los casos es generalmente al papá. Pero también puede ser que sea para un papá para que no le deporten al hijo. A veces ocurre que el papá ya vino, ya tiene la residencia, se trajo a los hijos adultos y detienen al hijo adulto y entonces el hijo adulto es el que está enfrentando deportación. Entonces aquí es lo mismo, es probar el sufrimiento emocional extremo que una persona tendría si le deportan, en este caso del adulto, a su hijo o a la pareja también. Y no tienen que estar casados. Aquí en el estado de Texas, si alguien convive con alguien durante 6 meses, ya tiene derechos y responsabilidades. Así es que esto es. Ahora, pues, parece esto que fuera medio absurdo. ¿Cómo es que vamos a probar que un niño va a sufrir si lo separan de su papá? Pues eso es normal. Eso todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo sabe. Pero hay que probarlo ante las cortes de inmigración. Y esto es, pues, la mayoría del trabajo que yo realizo como psicóloga aquí en Austin. Generalmente me llegan las personas porque los detuvieron por cualquier cosa. Generalmente por situaciones de tráfico, porque no pusieron la direccional con el suficiente tiempo, con la suficiente distancia, o porque no se detuvieron los 4 segundos en un alto de 4, o porque lo que sea los detienen, o por situaciones de alcohol que andan manejando con sus copitas, por la razón que sea los detienen, y cuando no pueden probar que son residentes o ciudadanos, entonces los llevan a la cárcel, y ahí, aquí en Austin, ahí están los agentes del ICE, entonces los llevan a centros de detención, pero si tienen hijos que han nacido aquí, entonces tienen esa posibilidad de que les perdonen el castigo de deportación. Esto puede pasar también con personas que se casan con un ciudadano o un residente y entonces dicen, pues yo ya la hice porque ya me casé con un ciudadano o un residente. Pues sí, ciertamente tienen derecho, pero si han estado aquí de manera ilegal, entonces el castigo son 10 años de deportación. Y este tipo de reportes de probar el sufrimiento emocional extremo perdona esos 10 años de deportación. Y la buena noticia es que desde abril del año pasado el perdón ya se puede tramitar desde aquí en Estados Unidos. Si la persona entró ilegal, entonces tiene que regresar a su país de origen para terminar de tramitar el perdón, pero ya se va con el perdón en la mano. Esto apenas de abril del año pasado. Pero si alguien entró legal, por ejemplo, que entró como estudiante o como turista o con una visa de trabajo y se quedó
3 días después, con que alguien se quede 3 días después de que su visa se le venza, ya está ilegal. Entonces, aunque alguien tenga el derecho de ser residente porque está casado con un residente o un ciudadano, de todas maneras tiene que salir 10 años. Y este tipo de reporte perdona, en inglés sería waiver of unlawful presence. Este reporte de extreme emotional hardship, esto es de probar el sufrimiento emocional extremo del ciudadano americano, hace que se perdone, que se deje pasar el castigo de los 10 años de deportación. Y repito, si alguien entró de manera legal y luego se quedó, ese perdón se tramita ya desde Estados Unidos. Antes tenían que salir. Sí. Ahora ya los únicos que salen son los que entraron de manera ilegal. Pero ya sin salen ningún documento, sin visa. Pero salen 1 o 2 semanas. Y el trámite, si son mexicanos, se realiza en el borde de México, en Tijuana, la generalmente, frontera. en Ciudad Juárez. Es en donde está tramitando la mayoría. Pero es presentarse ante las oficinas de un consulado americano en su país de origen. Pero ya se van con el perdón. Esto es lo que es bueno desde abril del año pasado. Desde abril del 2013. Correcto. O sea, ya los perdones se tramitan desde aquí. Antes tenían que salir, pero ahora pero eso sí lo hace un abogado. Eso sí, lo es tiene que hacer importante, sí, exactamente. Este documento que nosotros los consejeros, los psicólogos realizamos, no le sirve solo. Tiene que ser presentado junto con otros documentos por un abogado. Es un trámite complejo y lleva tiempo y no es barato. Pero la mayoría de los abogados tienen planes de pago, etcétera, etcétera. Pero sí, este documento es el documento principal, es the core document, es el documento principal, pero tiene que ser presentado junto con otros documentos. Es importante que tengan un abogado. Y si llegan conmigo, nosotros, si no tienen abogado, yo tengo una lista de 60 abogados que les puedo recomendar. Bueno, no recomendar, informar para que la persona escoja el abogado que quiera, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir. Tú trabajas en conjunto con los abogados. Yo trabajo de manera independiente. Los casos me llegan por diferentes abogados. 30, 40 abogados distintos saben de mis servicios y envían a sus clientes conmigo. Y entonces, pero son servicios profesionales independientes. Yo no tengo sociedad con ningún abogado. Con nadie. Es entonces, tú me estás diciendo, la recomendación la tiene que hacer el abogado, quien esté llevando el trámite. Así es, porque no todos califican. A eso vamos. Exacto, no todos califican. Entonces, el abogado estudia cuál es la mejor opción para la persona, porque por ejemplo, si alguien está enfrentando deportación y puede demostrar que ha estado aquí durante 10 años, entonces ese es un camino para que se quede. Claro, tienen que cubrir ciertos requisitos, ¿verdad? Y bueno, esa sería la siguiente pregunta. ¿Quién califica para que también quien nos está escuchando, ¿verdad? Si ya está en ese proceso, pues que también pueda preguntarle a su abogado. Pues en primer lugar, si tienen un hijo, aunque tenga meses de nacido, días de nacido, si tienen un hijo que ha nacido en Estados Unidos. Hijo ya nacido, menor. Que nació aquí. Menor de 18. Ya que consulte con un abogado. Así es. Menor de 18 años, ¿verdad? Sí. Puede ser también, mayor. Puede ser mayor. Porque acabas de decir también, en el caso de que alguna persona, ¿verdad?, que tenga su hijo mayor, también, y si el hijo que sea mayor de edad, o sea, un adulto que está siendo deportado, también aplica. Hay que ver los detalles entonces. Así es, cada caso es único. Las leyes de inmigración son muy complejas, pero en términos generales es lo que sí puedo decir. Si alguien tiene un hijo nacido aquí, independientemente de la edad, es factible que califique. Repito, yo no soy abogada, por eso desconozco los detalles, pero eso es lo que yo hago. Sí. Yo he hecho este tipo de reportes para personas adultas que han detenido a sus hijos adultos y los hijos adultos están enfrentando deportación y probando el sufrimiento emocional de los padres, se han podido quedar los hijos, aunque sean adultos. Y por el otro lado también un bebé de 2-3 semanas, ¿verdad? También. O sea, Así es, porque acuérdate, la psicología es el estudio del comportamiento científico. Entonces el comportamiento se puede predecir. No tenemos ninguna bolita mágica. Claro. Pero tenemos muchos estudios, muchas estadísticas en donde se demuestra que las personas, para crecer de una manera sana emocionalmente, requieren de al menos un par de personas o una persona que los cuide, que los ame. Que los trate bien, que los guíe, cuando menos de una persona. Y no tiene que ser el papá biológico ni la mamá biológica.
Entonces el comportamiento se puede predecir. Entonces, aunque alguien tenga 2-3 meses, yo sí puedo decir que va a sufrir algo emocional extremo si no tiene alguien que le cuide. Sí, por supuesto, ¿no? Y se está probado que incluso los seres humanos sentimos desde que estamos en el vientre. Sí. Pero solo califica ya nacido. Sí. Ya nacido. Vamos a tener que irnos a una pausa, pero regresando vamos a seguir aquí en esta conversación con Mariali González. Te recuerdo, si me puedes escribir a alejandra@radiomujerostin.com y sígueme en Facebook, Radio Mujer Internacional desde el Alma. Regresamos. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Estamos desde el alma, una mirada a tu ser interior. También te recuerdo que puedes escribirme con este o cualquier otro tema a alejandra@radiomujerostin.com y también te voy a proporcionar el teléfono de las oficinas cuando no podemos contestar tus llamadas al aire, que es 512-672-8657. 512-672-8657. También te quiero dar las gracias por todos tus comentarios a Radio Mujer Austin, Facebook Radio Mujer Internacional desde el alma. Y bueno, en esta tarde estamos hablando acerca de inmigración, pero en la parte desde el alma, la parte que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la esencia del ser. Y bueno, Mariali, estábamos diciendo que todos pueden calificar si tienen un hijo estadounidense, un hijo que ha sido nacido en los Estados Unidos, pero también tiene que estar presente aquí. Ese es el requisito, ¿no? Así es, mira, son elegibles, pero para que califiquen es importante que consulten con un abogado, porque puede haber algunas circunstancias en las que, aunque sean elegibles, no califiquen. No me quiero meter en situaciones fuertes, pero pues uno de los peros es que alguien puede tener 20 hijos, ¿verdad? Pero si es un criminal mayor, pues no va a poder tomar esa opción. Claro, ¿verdad? Claro. Si alguien tiene delitos menores, es factible, ¿verdad? Pero si alguien ha cometido delitos mayores, pues aunque sea elegible, no califica, porque lo descalifican los crímenes. Los crímenes, ¿verdad? Claro. O si trafica con drogas, pues, ¿verdad? Entonces ahí ya, aunque sea elegible, no califica. Pero estamos hablando en términos generales. ¿Verdad? Sí, porque también hay mucha gente que por no saber se pierde de muchísimas cosas que están ahí al alcance. Así es. Entonces estamos hablando de la gente normal, común y corriente, que trabaja, que está enganchada con la comunidad y que, como tú dices, por la falta de información, cree que no califica, cree que no hay opciones y sí las hay. ¿verdad? Y a veces termina pagando cantidades muy grandes porque no sabe. Sí. Por ejemplo, lo que me decías fuera de micrófonos, cuando una persona que puede ser elegible para su residencia y todavía viene y trae a la novia o a la prometida. Sí. O sea, hay cosas que son algunos absurdos. Casos así es, de mexicanos, gente nuestra que ya está aquí, ya arreglaron su residencia, ya son ciudadanos y luego van al pueblo y se casan con la novia del pueblo y la traen con coyote. ¿Qué pues es eso? No, o sea, la puede pedir, ¿verdad? Luego muchas veces dicen, es que como no trabaja, pues no le dan su visa. Bueno, la puede pedir como fiancé, que es un término francés para decir prometida, ¿verdad? O prometido. La puede pedir o lo puede pedir como prometido. Y le dan una visa de fiancé, exactamente, o sea, porque viene con el propósito para casarse. Y aquí también hay ciertos lineamientos. Esto puede, o sea, la persona que viene con esa visa solamente se la dan una vez,
O sea, no puede venir como fiancé más de una vez. Sí. Ahora, la persona no se tiene que casar. O sea, si conoció a algún gringuito por allá que andaba de turista, ¿verdad? Y se engancha y se quiere venir, o al novio del pueblo, lo que sea, y se quiere venir, y luego resulta que pues no le gusta el lugar, o que la persona no es la indicada, si la trata mal o lo que sea, no se tiene que casar.